no son constituidos por la Iglesia. Los ancianos son constituidos por los apóstoles. Al principio, fueron los primeros que constituyeron ancianos, y posteriormente esos ancianos van constituyendo ancianos en las distintas congregaciones. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y eso dirigido por la luz del Espíritu Santo, pero sí, después de eso, reconocidos por la Iglesia en base a su testimonio y a la obra que hacen y a su fruto. Es decir, la Iglesia no es la que se reúne para decir, queremos estos ancianos. No, son los ancianos los que reconocen ancianos, los presentan a la Iglesia y la Iglesia dice, sí, estamos de acuerdo. De modo que el sistema electoral ese de votaciones, de unirse a la Iglesia, vamos a votar por los que nos van a gobernar, o por los que nos van a representar, o los que nos van a guiar, eso no es la forma bíblica que vemos. La palabra de Dios nunca nos presenta un guía espiritual elegido por el pueblo, por la congregación o por ningún tipo de rebaño. Nunca el pueblo eligió un guía espiritual, nunca un rebaño eligió un pastor. Y la razón es tan sencilla como que en un rebaño o en un grupo cualquiera hay de todo. Está compuesto por maduros, por inmaduros, por sensatos, por insensatos, por espirituales, por carnales, por nacidos de nuevo y por quienes no han nacido de nuevo. Y sin embargo, a la hora de la votación, todos votan igual y todo voto vale igual. Pero ¿cómo va a ser igual el discernimiento de una persona espiritual a una carnal? De uno nacido de nuevo a uno que no ha nacido de nuevo. De un sensato a un insensato. Y a verlos, haylos. De modo que la intervención de ellos no puede formar parte, de esas personas que hay, no pueden formar parte de la responsabilidad santa que el Señor pone sobre estos siervos y que después les pedirá cuenta. Así que es el Señor quien a través de sus ancianos constituye ancianos. Constituye, insisto, ancianos. Y ellos como sobreveedores, porque los ancianos ya no van a ser carnales, inmaduros, insensatos. Se entiende que un anciano es, como hemos visto, los requisitos. Y son maduros, son espirituales, son sensatos, son nacidos de nuevo, por supuesto. Y son guiados por el Espíritu Santo y son capaces de reconocer entre la congregación quienes son aptos para el ministerio. Y están dentro de esos requisitos. Y insisto, el papel de la congregación posteriormente va a ser el de reconocer y mostrar su conformidad con los ancianos y su unión en ese sentimiento en dicha elección. Se celebra, por tanto, lo que se llama una ceremonia. Vamos a hacer un reconocimiento de ancianos tal día y se hace esa ceremonia. No es imprescindible, pero así es como se ha hecho muchas veces. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y es por eso, este versículo lo pongo para demostrar que los hermanos tienen su parte responsable y activa en la visión, o en parte de la visión por parte de los ancianos de los que han propuesto para ser ancianos. Los Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23, dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que, ¿quiénes constituyen ancianos? Nuevamente vemos que son los apóstoles que enseñan a las iglesias a que los ancianos constituyan ancianos. Apacentar es lo que caracteriza la obra y el ministerio. Apacentar, no gobernar, como hemos dicho. Así que Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuidado, que esto es serio. Así que son responsables de decisiones según la guía de la palabra de Dios y sabiendo que darán cuenta a Dios de esas decisiones. No es tan bonito como venir aquí y ser el que manda
y recibir la honra y el reconocimiento de los demás, así como funciona el mundo y sus jerarquías, pero la Iglesia no, la Iglesia es servicio. Y es estar a los pies siempre del Señor, con temor de Dios, porque todo paso que se dé repercute en la gloria del Señor y en las demandas del reino. Y el Señor pedirá cuenta. Y no es lo mismo que estés tú ahí sentadito en un banco, así calladito, y no des muchos pasos para no molestar, a que estés siempre tomando decisiones con su trascendencia, de las cuales darán cuenta. Ahora, cuidado, no es un refugio el banco, ¿eh? También se te puede pedir y se pedirá responsabilidades del don que se te dio y que hiciste con él. Si lo guardaste ahí sentadito en un banco o lo pusiste en obra. Ya no habrá más apóstoles. Después de aquello dijimos que no habría más apóstoles, ¿verdad? Ahora quedan en las congregaciones los ancianos, a los cuales se van a dirigir los miembros, cada uno según sus necesidades, y serán ellos los que apacienten según el qué. La dirección apostólica, eso sí. Ahora los ancianos no hay apóstoles, ahora somos ancianos, lo que hay. Muy bien, pero ¿cómo vas a obrar cuando venga un hermano tuyo? Cuando venga un miembro de tu congregación. Pues según el trazado que dejaron los apóstoles. Y voy a la palabra, y voy a las epístolas, y veo cómo se hacían las cosas en la iglesia y cómo el apóstol Pablo enseñaba cómo había que hacer. Hechos 16:14. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Los apóstoles dejaron las bases, enseñaron a los ancianos que reconocieron, y ahí ahora, con eso, se va trabajando hasta que el Señor venga. No, es que ya estamos en el año 2023, eso era hace 2000 años, esto ahora no, esto es para siempre, esto es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Y así que cuidado con lo de gobernar. Mirad el tema del gobierno, que incluso ciertas traducciones pueden afectar a este asunto. Y es que el tema es delicado o es sutil y hay que ponerse y disponerse a verlo bien. Primera Timoteo 5:17, en nuestra versión Reina Valera, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Claro, los ancianos que gobiernan bien, está diciendo, ¿ves? Es que los ancianos gobiernan. Bueno, depende el tema, como enfoque el tema del gobierno. Está siendo responsable de tener una pauta, de cuidar que esas pautas se guarden, de velar por mantener el testimonio, la pureza, etc. Pero es que no está así escrito al parecer originalmente, sino que en la traducción textual, que sería palabra por palabra en el griego, dice: los ancianos que guían apropiadamente. Ah, curioso, eso ya es otro tema. Los ancianos que guían apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honor. Así que a veces hasta ciertos traductores les juegan una mala pasada al subconsciente. Traduce más cerca al original, a la intención original de lo que está escrito. Tradúcelo mejor así. Y lo que dice la forma más original es los que guían apropiadamente. No olvidemos nunca que no es un gobierno, sino que es un pastoreo. Ahora, hay que ver un asunto interesante. No vamos a olvidar algo. Y es Filemón, capítulo 1, versículos 8 al 9. El apóstol Pablo escribe a Filemón. Filemón, un creyente fiel que se reúne con la iglesia y en su casa, y entonces el apóstol Pablo tiene que tratar una cosa con él, un asunto personal. Y la carta la dirige a él, pero dice, también transmítelo a la iglesia, porque se puede aprender muchas cosas de la carta de Filemón. Una cosa que le había ocurrido a Filemón era que tenía un esclavo, un siervo, en la casa, que no era creyente, y ese siervo se escapa y se va con cosas, le ha robado cosas de la casa a Filemón. Pero cuando se va ese esclavo o siervo, no sé cómo en qué circunstancia sería el contrato, digamos, de servicio, se llama Onésimo. Este Onésimo que se escapa se va a Roma. Oye, ¿cómo son los caminos del Señor? Estando en Roma, Pablo está en la cárcel, está predicando allí el Evangelio, y a Onésimo le llega el conocimiento del Evangelio y se convierte. Y el apóstol Pablo le manda a Onésimo, pues mira, tú has hecho esto, esta era tu vida, lejos del Señor, has actuado abandonando,
rompiendo un contrato, robando a tu amo, o has hecho lo que no debes, ahora como hijo de Dios, como nueva criatura, ¿qué es lo que corresponde? Pues mira, pues sí, volveré con mi dueño, con mi amo, con mi señor, como llamen en aquel entonces, y voy a estar en la casa sirviendo como habíamos quedado. El apóstol Pablo dice, y yo, no te preocupes, yo me encargo de pagar lo que hayas defraudado. Pero mira cómo le escribe el apóstol Pablo a Filemón respecto a este asunto. Le va a pedir a Filemón, oye, es fácil, y tiene su lógica, que tú estés muy enfadado con Onésimo, que le tengas cierto coraje, pero no permitas que haya en ti rencor. No busques tampoco venganza, ni siquiera vayas a ejercer una disciplina o un castigo sobre él, porque te lo envío ahora como hijo que he engendrado en mis prisiones. Es decir, se ha convertido. Dentro de mis prisiones yo predicaba el Evangelio y se ha convertido, ha nacido de nuevo, y te lo envío encarecidamente, con todo amor y cuidado. Ahora, recíbelo y tenlo como útil más que antes, tanto para ti como para mí. Pero mirad cómo se lo pide, y ahí es donde voy. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, le está diciendo el apóstol Pablo a Filemón, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, el apóstol Pablo tenía autoridad espiritual y moral para mandar a Filemón lo que debe de hacer. Filemón, esto es lo que debe hacer si eres hijo de Dios, si eres un creyente fiel, y si estás a la altura de las demandas de Dios como hijo suyo. Así que tengo libertad en Cristo. Me ha sido dada autoridad por parte de Cristo para pedirte las cosas de esa forma. Pero más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora se refiere no a anciano, obispo, pastor, sino como persona ya mayor, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Fijaros cómo es. Cuanto más grandeza y autoridad y respaldo da el Señor a alguien, más usa ¿de qué? De labor, más que del mandamiento. ¿Tenía derecho a usar del mandamiento? Sí, te mando que hagas esto. Pero dice, mira, te lo pido por amor. Así es como la grandeza de Dios se muestra en el servicio. Bueno, pues vamos a los requisitos que la Biblia enseña para ancianos y obispos. Tito, capítulo 1, versículos 5 y siguiente. Epístola a Tito, capítulo 1, 5 en adelante. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Al que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Así que mirad los requisitos que se piden. Ahora, fijaros, habéis dado el detalle, que corrigiesen lo deficiente y estableciesen ancianos en cada ciudad. Y ahora, cuando va explicando todo el tema, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Os dais cuenta? Que no nos estamos inventando el tema de la igualdad del ministerio de obispo y anciano, es que aquí mismo lo está hablando. Establece ancianos y que sean así porque es necesario que el obispo sea así. Así que el obispo y el anciano es lo mismo, y veréis que los pastores también. Es lo mismo. Ahora, tremendo, ¿eh? La lista que se hace de cómo debe ser. De la misma forma lo vemos cuando Pablo lo escribe a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3,
1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, de todo lo expuesto, las cosas que dice son fáciles de entender. No hay que hacer mucho estudio, o sea, podría profundizar muchísimo y tendríamos días estudiando cada palabra. Que nada más que esté casado con una mujer, que no tenga varias mujeres, que sea fiel, que los hijos sean de esa forma, que no le dé por el vino, que no sea pendenciero, una persona hostil, ni está siempre metido en problemas, etc. Todo eso es, pero me voy a parar en una de las cosas que se dice y que es peliaguda. Una de las cosas que se dice es irreprensible. Con esto, con esa palabra, que sale en los dos lugares, en Tito y en Timoteo, podríamos decir, no hay forma de que haya un anciano en una iglesia. Imposible, porque no vemos a nadie irreprensible. Nadie. Pero bueno, lo que está claro es que el Señor no pide imposible, ni pierde el tiempo, ni enseña cosas absurdas. El tema es cómo entendemos lo de irreprensible. Irreprensible, hermano, al igual que cuando habla de los perfectos, no es infalible. No puede tener fallos, nunca fallará. Jamás se le podrá pillar en ningún error. Eso es infalible, eso no es irreprensible. ¿Dónde está el asunto? O el quid de la cuestión de esto. Pues es que no se trata de no cometer errores, los cometeremos. Y hemos visto muchos ancianos cometiendo muchos errores. Y el problema no era que cometían errores, sino la actitud ante el error. Si ellos tienen que ser ejemplos de la Grey, su actitud debe ser ejemplo de la Grey en cuanto incluso en eso. No en no cometer errores, no en no tener un fallo, un defecto, sino cómo actúas ante ello. Mirad, Saúl, cuando cometió el error, cuando pecó contra Dios, tuvo una actitud muy distinta a la de David, cuando, siendo conforme al corazón de Dios, cometió error, pecado y grave. El tema era que David puede ser tenido como irreprensible, mas Saúl no. Saúl cuando peca y se le denuncia el pecado y se dice, ¿tú has hecho esto? Él se da cuenta y dice, bueno, sí, me han pillado. Dice, bueno, pero hónrame delante del pueblo, no lo saques a la luz, que la gente no se entere de esto. Yo pido perdón, haz un sacrificio, perdóname, pero hónrame delante del pueblo. ¿Cómo? ¿Cómo que te honre delante del pueblo? ¿Cuándo has visto tú que Dios honre al que peca? Dios pide humillación, confesión, arrepentimiento y después viene restauración y honor. Y es Dios el que te honrará. Y así David, que cometió hizo una amalgama de conjunto de pecados, de mentira, de adulterio y de asesinato en uno, que ya era grave el asunto, ¿eh? Pero ¿cuál fue esa actitud? Cuando viene Natán y le dice, oye, hubo un hombre que tenía un corderito y había otro que tenía 100 corderos y ese hombre cogió y le pidió el cordero y se lo quitó para él, para usarlo en sacrificio o para comérselo. ¿Qué harías tú con ese hombre? ¿Cómo? ¿Con ese hombre? Habría que matarlo inmediatamente. Es cruel. Es un abusón, es una persona indeseable. Y dice, pues ese eres tú. Eres el rey de Israel. Tenías todo lo que quieras lo tenía en tu poder. Y te has fijado en una mujer casada con un hombre que tiene su mujer, su casita, y has cogido, la has codiciado, te la llevas a tu casa, te acuestas con ella, mientes, diciendo, o intentas ocultar diciendo, venga, llama al marido, venga, acuéstate con tu mujer, disfruta, le llamas de la guerra, que está ahí en el frente, ven para acá, disfruta con tu mujer. Y ese hombre se queda loco diciendo, pero ¿cómo voy a disfrutar con mi mujer si está todo mi ejército ahí luchando? No puedo estar con ella.
Y cuando David ve que le fallan los planes y que se va a quedar ella embarazada y que el marido no ha sido, bueno, pues coger a este hombre y cuando vayáis a la guerra y esté arreciando el frente, separados todos de él y dejarlo solo. Y así hicieron y lo mataron. Así que hizo un plan donde el adulterio intentó ocultarlo con mentiras, con un plan mentiroso, y donde al final tuvo que recurrir al asesinato para salir indemne. Y viene Natán y le dice, ese hombre eres tú, cruel, despiadado. El reconocimiento de David, su profunda humillación, su tremendo arrepentimiento y su dolor y sus lágrimas tan profundas delante del Señor, produjo restauración y Dios lo honró por encima del estado anterior. ¿Os acordáis que os comenté que aquí en esta iglesia hubo un caso de malversación del dinero? Uno de los 3 ancianos que había robó dinero, se quedaba dinero de las ofrendas que son para el Señor, se la llevaba a su bolsillo. Y uno de los ancianos le dijo, fulanito, el pecado está ahí, pero ante eso, la confesión, el arrepentimiento, o mejor dicho, en ese orden, el arrepentimiento, la confesión, y Dios restaurará y bendecirá tu estado mejor que el postrero, que el primero. Quiso mantener ahí y se fue rebelde y acabó como acabó. Siempre con partidarios. Y siempre partidarios de estas cosas. Da igual los partidarios, al final eres tú el que estás delante del Señor acarreando tus consecuencias. Pero hay una cosa que no falla. Ante la soberbia no tienes nada que hacer, ante la autojustificación no tienes nada que hacer y ante el pecado lo que hay es confesión, reconocimiento y arrepentimiento. Ahí entra el sentido de irreprensible. Sí, ha cometido falta, pero lo ha reconocido y lo ha confesado y el Señor lo ha restaurado. No hay nada que reprenderle. ¿Veis? Ahora no se le puede reprender porque ha hecho lo que tiene que hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tela marinera. Sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Es posible ser así. Y no estoy entendiendo de que Pablo no cometiese ningún fallo en absoluto, sino que si lo cometió, supo restaurarse su situación. No se comenta, no está escrito, pero seguro que lo hubo. Ahora vamos a ver cómo anciano y pastor vamos a hacer una interesante diferencial con el asunto de maestro. A veces se confunde. Mirad, Efesios capítulo 4, versículo 11 dice del Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es bueno y es interesante entender esto, porque esa separación entre pastores y maestros nos da a entender que todo pastor debería ser, como hemos leído en los requisitos, apto para enseñar. Y especialmente lo decía en Timoteo, ¿no? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo pastor, todo anciano debería ser apto para enseñar, pero no todo maestro es o tiene por qué ser apto para el pastoreo. El Señor puede haberme dado un don de enseñanza, de transmitir su conocimiento, su palabra, de guiar en el estudio, pero después no tener ese don, esa capacidad, eso que hay que tener para pastorear las almas. Puedo poner en ti a tu alcance el conocimiento, pero después no aplicar ese conocimiento mediante un pastoreo, que eso ya es un continuo.
el que llama por teléfono, el que se interesa, el que pregunta, el que está ahí, el que te lleva, el que te trae, el que te aloja, tantas cosas que hace, que supone el pastoreo, que no va implícito en la enseñanza. Ahora, el pastor sí debe ser apto para enseñar. Cuidar sin tener principios que puedas transmitir es complicado. No encaja. ¿Vale? El guía, el cuidador, debe tener unos fundamentos, unas bases, un conocimiento que pueda transmitir y debe ser apto para enseñar. La actitud de la congregación hacia los ancianos, pastores y maestros. ¿Cuál debe ser la actitud de la congregación? ¿Cómo es el comportamiento ahora? ¿Cómo nos ponemos ahora desde los bancos? Pues ¿qué dice Hebreos 13:7? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hay tres cosas que mandan: acordarse, considerar e imitar la fe. Acordaos, tened presente, no olvidéis su ministerio fundamental. ¿Cuál es? Lo que acaba de decir, que os hablaron la palabra de Dios, no la suya propia, no sus gustos, no sus pareceres. Yo creo que el Señor, a mí me parece que el Señor... No, la palabra del Señor dice. Acordaros de eso, acordaros de vuestros pastores, que lo que han hecho ha sido hablar la palabra del Señor. Considerad, discernir, juzgar, tener la cabeza para ponerla en funcionamiento. Si yo tengo ahí uno que habla muy bien, que tiene un piquito de oro, que dice unas cosas maravillosas, pero vamos a pensar y vamos a discernir, a considerar. ¿El qué? ¿Qué es lo que hay que considerar? ¿El piquito de oro que tiene? No. ¿Cuál haya sido el resultado de su conducta? Vamos a discernir, vamos a juzgar su vida, su comportamiento. No se puede juzgar. No estamos diciendo que lo ponga en el banquillo de los acusados y haga una sentencia. Estamos diciendo que disciernas las cosas. Discernir. Juzgar es discernir. Entender si son buenos frutos o malos frutos para saber cómo es el árbol. ¿Cómo vivieron? ¿Cuál fue el resultado? ¿Es un hombre que ha cambiado 50 veces de congregación? ¿Que se ha ido de 50 iglesias porque ninguna le parece bien o porque siempre ha tenido problemas en alguna? ¿O es una persona que se mantiene estable y fiel a la obra y va pasando circunstancia tras circunstancia manteniéndose fiel en el testimonio? Hay cosas que hay que pensarlas y discernirlas. ¿Causaron divisiones o intentaron mantener al rebaño unido y guardado y protegido? A pesar de que las ovejas estaban locas perdidas. Pero no quería dividir, quería mantener igualdad. Muchos han podido decir y han dicho, esto es lo que hay y el que no, que se vaya. Y otros se han comido esa autoridad y han entendido, vamos a mantener y a guardar el rebaño. Imitad, dice después, ¿el qué? Imitad su fe. Hay muchas personas que imitan a actores de Hollywood, a cantantes, que le encantan, son ídolos para ellos. Me encanta cómo viste, cómo se peina, cómo se pinta, cómo baila, qué es lo que hace. Pues aquí dice imitar. Hay cosas buenas, provechosas que imitar, y mucho más excelentes. No te des reparo imitar lo que es bueno.